¿Sí están listos los grupos que van a exponer hoy, jóvenes? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, carguemos la presentación, por favor, y aprovechamos el tiempo, por favor. Buenas tardes, somos el grupo número 9, el cual nuestro tema fue detectores de cromatografía de gases, integrados por Diana Batén, Susana Aguilar y Natalia Orozco. La cromatografía de gases se dice que es una técnica analítica que se utiliza para separar y analizar los componentes de una muestra gaseosa. Se basa en la capacidad de los componentes de una muestra para interactuar con una fase estacionaria y una fase móvil en una columna cromatográfica, lo que permite su separación y posterior detección. Esta técnica que permite la separación debido a sus diferentes afinidades entre dos fases invisibles entre sí. Una es estacionaria, que se dice que es líquida o sólida, y otra móvil, que es gas o líquida. Entre los componentes, como podemos observar en la imagen, tenemos que como punto número 1 sería fuente de gas, regulador de flujo, sistema de inyección, columna, horno, detector y registro. La presentación anterior, por favor. Gracias. Fuente de gas, eh, como punto número 1, es que suministra el material que actuará como fase móvil. El mismo debe de ser inerte para evitar interacciones. 2, capaces de minimizar la difusión gaseosa. 3, encontrarse disponible fácilmente. Como 4, es ser puro y seco. Y 5, ser económico. 6, adecuado al detector utilizar. Los gases más utilizados son hidrógeno mezclado de argón, metano, helio y hidrógeno. La decisión de la cual autoutilizar dependerá de las características de la muestra a analizar, de la columna empleada, del tipo de detector y de la cual sea la fase estacionaria que se trabaje. El regulador del flujo es un dispositivo que se encuentra en la salida de la fuente de gas y que permite así un regulador de flujo del mismo que pasará al resto del sistema. Usualmente se utiliza flujo de gas de 25 a 150 milímetros por minuto del caudal, dependiendo del gas, ya que hay una diversidad de modelos en función de las características del equipo. En el sistema de inyección, vaporiza la muestra para incorporar a la corriente de gas portador, calentando así a una temperatura superior al punto de ebullición del soluto menos volátil. Consiste en una cámara que calienta con una placa calefactora, la cual alcanza la temperatura deseada. La muestra inyectada por una jeringa, como podemos observar en la imagen, a través de un elemento flexible, como un elemento flexible denominado septum, en la imagen anterior, gracias, con el fin de evitar fuga. La muestra se evapora en la cámara por efecto de la temperatura y es arrastrada por el gas portador hasta la columna. Siguiente, gracias. Es un elemento de forma tubular que contiene a la fase estacionaria. Dependiendo del análisis a realizar, la columna tendrá diferentes longitudes de diámetro o elaborada a diferentes materiales, como puede ser el cobre, aluminio, acero inoxidable, vidrio o teflón. La fase estacionaria se encuentra de forma empacada en todo su diámetro o distribuida en forma de capilar. También puede estar constituida de diferentes compuestos en función de los objetivos perseguidos por la investigación. La eficacia Gracias. La eficacia de la columna también depende de la longitud de diámetro, el tamaño de las partículas, también del relleno, la cantidad de fase estacionaria, la temperatura, velocidad de gas de arrastre, cantidad de muestra inyectada,
material de fabricación y el enrollado. ¿Entiende? Gracias. Horno. El horno contiene a la columna cromatográfica y la llave, a temperatura de trabajo, manteniendo así estable. También se puede calentar constante por gradientes, las cuales implica diferentes temperaturas, estando estas constantes en un tiempo determinado. Se programa en función de las diferencias de volatilización de la mezcla y se aplica cuando las mezclas son muy complejas. Siguiente. El detector mide lo que es la modificación de la concentración de los compuestos que son eluidos en el seno del gas, portador a la salida de la columna, produciendo así una señal estable cuando solo pasa por el gas de arrastre y diferente cuando pasa un componente de la mezcla. Esta señal se traduce a un equipo adecuado y es la cual es el elemento de entrada para generar así la cromatograma. Siguiente. El registrador es el dispositivo que proporciona la información final del análisis, la cual permite el cálculo integral del área del pico producido por los distintos componentes de la muestra, comparándolos con un estándar. Sí. Las características de los detectores pueden ser tendría que ser alta sensibilidad, respuesta rápida a los cambios de concentración, generar así un amplio rango de respuesta lineal y estable con respecto al ruido y deriva. Tener también una baja sensibilidad a pequeñas variaciones de flujo y presión y temperatura, señal fácil de manejar y un fácil mantenimiento. Aquí tenemos un pequeño video para más amplio para poder observar. ¿Cómo funciona un cromatógrafo gaseoso? Vamos a comenzar viendo en detalle cuáles son las partes más importantes de un cromatógrafo gaseoso. El puerto de inyección o inlet es el sitio en donde la muestra ingresa al sistema, introduciendo una jeringa a través de un sello llamado septum. El horno es el lugar en donde se encuentra la columna cromatográfica. Las columnas suelen tener un largo que varía según la aplicación, siendo las más comunes las de 30 metros, y el diámetro de la columna suele ser menor a medio milímetro. Lo que distingue a una columna de otra es la fase estacionaria, que es el polímero que recubre sus paredes internas. Esta fase va a ser la encargada de interactuar con las sustancias que componen nuestra muestra. Finalmente, el detector es el último lugar del equipo, al que cada analito llegará una vez separado del resto de los componentes para ser detectado. Para que una sustancia pueda ser analizada en un GC, debe ser lo suficientemente volátil como para poder ser evaporada en el puerto de inyección. En general, los puntos de ebullición de todos los componentes de la muestra serán menores a los 300 grados Celsius. Además, no debe descomponerse por el calentamiento, por lo que no podríamos introducir en un GC una mezcla de azúcares, por ejemplo. Un gas carrier o portador se encarga de transportar la muestra a través de la columna, desde el inlet hacia el detector. Una cañería lleva a este gas carrier desde el cilindro hasta la entrada del GC, y generalmente se utiliza como carrier, helio, nitrógeno o hidrógeno. La presión de trabajo de un GC está normalmente entre 5 y 25 psi, o libras por pulgada cuadrada. Volvamos a nuestro cromatógrafo y vamos a verlo funcionar. Mediante una microjeringa vamos a inyectarle un microlitro de una muestra de solvente, en este caso, alcohol etílico absoluto. Pero este alcohol etílico va a tener contaminantes. De hecho, vamos a usar nuestro cromatógrafo para ver cuál es la pureza de nuestro alcohol y cuáles son las concentraciones de los contaminantes.
Cuando ese microlitro de alcohol llegue al puerto de inyección, se va a evaporar completamente en una fracción de segundo, dado que en esa zona del equipo la temperatura será unos 200 grados Celsius. Ese vapor de alcohol, que en realidad va a contener una mezcla de alcohol con sus contaminantes, va a ir avanzando por la columna, y mediante distintos mecanismos de interacción con la fase de la columna, cada uno de los componentes va a ir llegando al detector a distinto tiempo, ya que cada especie química tiene una polaridad y un punto de ebullición específicos. Además, el equipo va a ir controlando la temperatura del horno, es decir, la temperatura de la columna, comenzando por temperaturas más bajas, por ejemplo, 50 grados Celsius, hasta temperaturas mayores, digamos unos 200 grados Celsius. La velocidad de calentamiento, conocida como rampa de temperaturas, también es controlada por el equipo. Como resultado, el detector va a registrar un aumento de la señal cada vez que detecte a una sustancia. Un software se encargará de controlar al cromatógrafo, pero además registrará la señal producida por el detector en todo momento. El registro de la señal durante el análisis, en el que en el eje X se representa al tiempo transcurrido y en el eje Y a la abundancia de las señales, se llama cromatograma. El cromatograma es simplemente una gráfica con picos en forma de montañas, en los que cada uno de esos picos corresponde a cada sustancia que fue llegando al detector. En general, los picos que salgan primero van a ser los de las sustancias más volátiles y los últimos los de las sustancias más pesadas o las que por alguna razón fueron más retenidas por la columna. Por otra parte, mientras mayor sea la altura y el área de cada pico, mayor va a ser la concentración de ese analito en la muestra. Junto con el cromatograma tendremos el reporte cromatográfico, que nos dará las concentraciones de cada analito en la muestra. Y en este caso, nos dirá qué tan puro era nuestro etanol y cuál es el porcentaje de cada contaminante. Bueno, luego de este pequeño video que nos resume o nos presenta más generalmente cómo es que funciona el cromatograma cómo funciona este instrumento para la cromatografía de gases, nos vamos a enfocar en los tipos de detectores. Eh, bueno, en este caso les vamos a exponer 6 diferentes tipos de detectores. En este caso, los detectores, no hay uno en específico que pueda tener como que las características ideales para que solo sea como que uno universal. Algunos de los tipos de detectores está la ionización por llama, conductividad térmica, la captura de electrones, el espectrómetro de masas, el termoiónico por conductividad electrolítica y la fotoionización. Siguiente, por favor. De primero tenemos el de ionización por llama. El de ionización por llama es uno de los que más se utiliza y por lo general es uno de los que más se aplica en la cromatografía de gases. La mayoría de los compuestos orgánicos producen iones y electrones que cuando se pirolizan a la temperatura de una llama en presencia de hidrógeno y aire. Esta detección implica controlar la corriente producida al recolectar estos portadores de carga. La ionización en la llama de los compuestos que contienen carbono es uno de los procesos no tan conocidos, aunque se observa que el número de iones que se producen es relativamente proporcional al número de átomos de carbono que se reducen en la llama. Puesto que el detector de ionización por llama responde a la cantidad de carbono que entra en el detector por unidad de tiempo, podemos decir que este es más un detector sensible a la masa que un dispositivo sensible a la concentración. Tenemos los grupos funcionales como carbonilo, alcohol, halógeno, amina, originan pocos iones o prácticamente ninguno en la llama. Este detector tiene la ventaja de que
los cambios en la tasa de flujo de la fase móvil afecta muy poco a la respuesta del detector. También, así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, que sería de que este detector destruye las muestras durante el paso de la combustión y tienen la necesidad de aplicar gases adicionales y controladores. Este detector de ionización tiene una elevada sensibilidad, un gran intervalo de respuesta lineal y un bajo ruido. Como siguiente tenemos el de conductividad térmica. Este es uno de los primeros detectores que se utilizaron en cromatografía de gases. Este dispositivo contiene una fuente que se calienta mediante electricidad y cuya temperatura a una potencia eléctrica constante depende de la conductividad térmica del gas circundante. En este detector el elemento calentado puede ser un hilo fino de platino, oro, tungsteno o también un pequeño termistor. Sí, un pequeño termistor. Por lo regular se usan detectores gemelos. Uno de los pares se coloca más allá de la cámara de inyección de la muestra y el otro más allá de la columna. Las ventajas de este detector son su sencillez, su amplio intervalo dinámico lineal, su respuesta general tanto a especies orgánicas como inorgánicas y su carácter no destructivo, lo que permite recoger los solutos tras la detección. Su limitación principal es su sensibilidad relativamente baja. Otros detectores son de 104 a 107 veces mucho más sensibles. Debe resaltarse la baja sensibilidad de los detectores de conductividad térmica que imposibilita con frecuencia usarlos en columnas capilares si las cantidades de muestras son muy pequeñas. Siguiente, por favor. El detector de captura de electrones ha llegado a ser uno de los más ampliamente utilizados para el análisis de muestras ambientales porque es sensible a compuestos orgánicos que contienen halógenos como los plaguicidas y los bifenilos policlorados. Un electrón del emisor provoca la ionización del gas portador con frecuencia nitrógeno y la producción de una ráfaga de electrones. Este tipo de detector es de respuesta selectiva. Identifica compuestos como halógenos, peróxidos, quinonas y grupos nitro. En cambio, es insensible, a grupos funcionales como aminas, alcoholes e hidrocarburos. Una de las principales aplicaciones que tiene este detector es el reconocimiento y la determinación cuantitativa de insecticidas clorados. Estos son muy sensibles, los detectores son muy sensibles y tienen la ventaja de no alterar la muestra de manera significativa, como lo es el detector de ionización por llama, que habíamos dicho de que consume la muestra. Y por otra parte, tiene una respuesta lineal del detector, se limita alrededor de 2 órdenes de magnitud. También tenemos el espectrómetro de masas, que es uno de los detectores más potentes para cromatografía de gases. En este detector se utiliza más para identificar miles de componentes presentes en sistemas naturales y biológicos, como por ejemplo estos procedimientos que permiten identificar los componentes que causan el olor y el sabor de los alimentos. También identifica contaminantes del agua, llevar a cabo diagnósticos médicos basados en los componentes del aliento y estudios sobre los metabolitos de fármacos. También tenemos el detector termoiónico. Este detector es sensible a los compuestos orgánicos que contienen fósforo y nitrógeno. En comparación con el detector de ionización por llama, el detector termoiónico es unas 500 veces más sensible a los compuestos que contienen fósforo. Y sus propiedades hacen que las detecciones termoiónicas sean un sistema muy útil para percibir y determinar muchos plaguicidas que contienen fósforo. Siguiente, por favor. Tenemos el de conductividad electrolítica, perdón. En esto detecta los compuestos que contienen halógeno, azufre o nitrógeno y que se mezclan en el detector de Hall, como también es llamado,
conductividad electrolítica con un gas de reacción en un reactor tubular pequeño, casi siempre de nitro. En el modo de halógenos, el hidrógeno se usa como gas para la reacción. En el modo de azufre, el gas para la reacción es el aire, la cual transforma los compuestos que contienen azufre. Y para el modo de nitrógeno se utiliza hidrógeno como gas de reacción, como en el modo de halógeno. No obstante, en este caso se usa agua que contiene una pequeña cantidad de un solvente orgánico como solvente de conductividad. Y por último tenemos el detector de fotoionización. Este detector, las moléculas salen de la columna de cromatografía de gases y son fotonizadas mediante radiaciones ultravioletas que provienen de una lámpara de hidrógeno, o también podría ser una lámpara de argón. Esta fuente ioniza las especies con un potencial de ionización por debajo de la energía de la lámpara. Los compuestos con un potencial de ionización superior no absorben la energía y por lo tanto no son detectados. El detector es más sensible a los hidrocarburos aromáticos y a los compuestos organosulfurados y organofosforados, que se fotoionizan con facilidad. El intervalo lineal es de más de 7 órdenes de magnitud. Siguiente, por favor. Acá tenemos una tabla tomada del libro de Skug, que es un pequeño resumen sobre los detectores. Podemos ver el tipo de detector y las muestras aplicables y el límite característico de la detención. Por último, también se agrega el detector infrarrojo transformada de Fourier. Este es otro tipo de detector que se puede utilizar y se analizan muestras aplicables como para compuestos orgánicos. Siguiente. Ok, entonces nosotros ahorita les voy a hablar un poquito de un artículo que nos llamó bastante la atención, que era la determinación del BTEX en aire ambiente mediante la cromatografía de gases con detector de ionización por llama. El BTEX, como pueden ver en la presentación, es el benceno, tolueno, etilbenceno y el xileno. El BTEX es considerado como un contaminante de origen antropogénico. Las condiciones de las cromatográficas, en este artículo les permite la separación, identificación y la cuantificación de los compuestos de interés, ¿verdad? Entonces, uno de los detectores, este detector de ionización por llama, es uno de los detectores extensamente utilizados, como lo había mencionado anteriormente mi compañera, y por lo general, uno de los más aplicables. Consiste en un quemador de hidrógeno-oxígeno, donde se mezcla el efluente de la columna, que es gas portador y analito, con hidrógeno. Este gas mezclado se enciende mediante una chispa eléctrica, produciéndose una llama de alta temperatura. Cuando esta llama se somete a una diferencia de potencial de 100 a 300 voltios, se produce una pequeña corriente de fondo debido a la formación de los iones oxígeno, hidrógeno e hidróxido. Posee una elevada sensibilidad del orden de 10 a 13 gramos entre segundos y un gran intervalo de respuesta de 10 a las 7 y un bajo ruido. Entonces aquí le voy a mostrar también los materiales y el método que se utilizó en el artículo. El primero fue un muestreo pasivo. Al principio del método es un muestreo pasivo, el cual implicó la preparación de un muestrario al colocar un sorbete sólido en un contenedor inerte con abertura de dimensión conocida que permite que los vapores de los compuestos orgánicos se queden ahí, ¿verdad? Se queden filtrados. También se utilizó un tubo de vidrio relleno con carbón activado que se retiene dentro con una tapa de algodón. Y se estimó un tiempo de muestreo de 30 días, esto por 4 meses. Esto fueron en octubre, noviembre, diciembre y enero que se hizo la prueba. Luego la optimación del método. Los solventes que se aprobaron fueron el metanol, el acetonitrilo y el hexano. Las condiciones cromatográficas que variaron fueron la rampa de temperatura,
el método de inyección y el flujo de la columna. Y se aprobaron 3 tipos de agitación, de 10, 15 y 20 minutos en baño ultrasonido. Luego vamos con la preparación de los muestrarios pasivos. La preparación de los muestrarios se realizó colocando 0.6 gramos de carbón activado en un tubo para luego ser sellado con papel aluminio y papel Pafil. Al carbón activado se le realizó un acondicionamiento previo, el cual se basó en someter el carbón a 150 grados centígrados durante 48 horas. Luego la extracción de la muestra. La extracción se realizó al colocar hexano en el carbón activado y someter la agitación del ultrasonido. El extracto se filtró usando un filtro de membrana de celulosa regenerado de 0.45 micrómetros. Luego se colocó el extracto en los viales AMPA de 2 ml para realizar el cromatógrafo de gases. Y por último, se hizo el análisis de la muestra. En este se utilizó una columna RX de 624, la temperatura del inyector que utilizó, y el detector fueron de 250 a 350 centígrados respectivamente, y la rampa de temperatura empezó en 45 centígrados por 2 minutos, luego incrementó 10 centígrados por minuto hasta llegar a 150 centígrados para luego alcanzar un máximo de 220 centígrados a un tiempo de 20 centígrados por minuto y mantenerse ahí por 3 minutos, y el gas que se rastreó fue el helio. Ya por último aquí podemos ver los resultados. Primero la concentración del benceno en los 4 meses de muestreo en función de los puntos de muestreo. Y también el cromatograma muestreo de PETIX. Esto se muestra que fueron los 4 meses más altos por las actividades que se dan en estas fechas, que usualmente se queman fuegos artificiales, y estos son los que más afectan el ambiente. Aquí están nuestra bibliografía, nuestros 2 artículos a los que nos basamos, nuestras referencias, que fueron mayormente del libro, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Excelente. ¿Me envían la copia, por favor, de la presentación y de los documentos de apoyo? Pasemos a la siguiente, por favor. Buenas tardes, un momento. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 10, conformado por Ana Lucrecia Sepchol y su servidora Estefany Pineda. Vamos a recordar un poco sobre qué es HPLC, como lo hemos estado viendo en las anteriores exposiciones. La cromatografía líquida de alta resolución es un principio de medida que permite separar los componentes de una muestra en función de su distribución entre 2 fases inmiscibles entre sí, una fase estacionaria y una fase móvil. En este tipo de cromatografía, para que tenga lugar el proceso físico-químico de separación, la muestra es inyectada en el seno de la fase móvil, en la que es soluble e impulsada en una elevada presión a través de una columna que tiene la fase estacionaria. Una vez se van separando los diferentes analitos en el sistema cromatográfico y en función de sus propiedades físico-químicas, estos pueden ser identificados o cuantificados empleando alguno de los múltiples sistemas de detección existentes.
En cuestión de la cuantificación, tiene varias aplicaciones. Esto es numeroso debido a que tiene sensibilidad, es fácil de adaptarse a las determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad para la separación de especies no volátiles o termoestables y su gran aplicabilidad de sustancias de gran interés para la industria y los distintos campos de la ciencia. Ventajas de las columnas HPLC sobre las cromatografías convencionales. Dentro de estas ventajas están su velocidad de elusión, su capacidad para separar compuestos termolábiles, su alta eficiencia y la posibilidad de usarse nuevamente. Y las desventajas de estas cuantificaciones es que se debe tener un cuidado exhaustivo de limpieza durante el proceso y los reactivos que son de alto costo. Esquema general del establecimiento y validación de un método de la cromatografía líquida de alta resolución. Para poder cuantificar esta cromatografía, se necesitan generalmente 7 pasos. 1, la información sobre la muestra. Se debe definir bien los objetivos de la separación. 2, procedimiento de la cromatografía líquida de alta resolución. Por lo tanto, se debe de hacer un pretratamiento de la muestra. 3, seleccionar el detector y sus condiciones. 4, seleccionar la metodología y estimar las mejores condiciones de separación. 5, optimizar las condiciones de separación. 6, chequear problemas o requerimientos para procedimientos especiales. Y 7, validar método para su uso en el laboratorio. Cabe mencionar que para desempeñar un método cromatográfico y para cuantificarlo es necesario conocer bien las características de la muestra y del analito a determinar. Luego que el método se ha desarrollado y se ha logrado una separación adecuada al manejar estas variables experimentales, es necesario demostrar que el método es apto para la aplicación específica propuesta, a través de la determinación de sus parámetros de desempeño, como precisión, exactitud, veracidad, límite de detección y de cuantificación. Y a todo este proceso se le llama validación. A continuación, vamos a ver un video que ejemplifica concretamente la cuantificación de la cromatografía líquida de alta resolución aplicada en un análisis conocido como hemoglobina glicosilada, que es una prueba que se realiza en un laboratorio clínico y que como químicos biólogos es importante conocer. Al principio nos da una introducción sobre qué es el análisis y de último es donde nos explica lo que nos interesa, que es la cuantificación.
Disculpen, voy a reproducir el video porque creo que no se está escuchando o sí lo escuchan. No, no se escucha. No se escucha. Gracias. Igual sigue sin volumen. Disculpen, la otra compañera va a presentar porque estoy teniendo problemas acá. Hola, estoy acá Uy, para te escucho. hablarte un poco Sí se sobre el escucha. HPLC como metodología para la medición de A1C, pero para ello debo empezar un poco desde lo más básico. A1C es un analito de gran importancia que se utiliza para el monitoreo de la diabetes, enfermedad de gran relevancia que consiste en el aumento descontrolado de los niveles de glucosa, ya sea por la ausencia completa de la insulina, que corresponde a la diabetes tipo 1, o escasez de esta o pérdida de la sensibilidad de sus receptores, que corresponde a la diabetes tipo 2. Al inicio de la enfermedad, el paciente puede llegar a una prediabetes, que, aunque no es un concepto oficial, es algo que está tomando cada vez más forma. Y es ese rango en el que los niveles de glucosa no son excesivamente altos, pero ya está en una zona de aumento. Mejorar los hábitos alimenticios y sedentarios en este punto es clave para revertir y no llegar a los niveles de glucosa característicos en la diabetes. De no hacerlo, podría llegar directamente el paciente a padecer diabetes, llegando eventualmente a tener las complicaciones severas e irreversibles de la misma, que son accidente cerebrovascular, retinopatía que conduce a la ceguera, enfermedad del corazón que conduce a ataques cardíacos, nefropatía que conduce a falla renal, neuropatía periférica o también llamado el prediabético, entre muchas otras complicaciones. Ahora bien, ¿qué analitos se usan actualmente para su monitoreo?
Los más comunes son la glucosa directamente, la glucosa postprandial o el analito estándar de oro, que es la A1C. Pero, ¿qué es A1C? ¿Quién dice que la A1C es el estándar de oro? Regresemos un poco en el tiempo. La A1C se conoce de los años 80, pero no fue sino hasta el 2009 donde el International Expert Committee de los Estados Unidos piensa, hay algo interesante en este analito, investiguémoslo un poco más. En el 2010 se finalizó y publicó un estudio de gran importancia que venía realizándose de los años 80 denominado Diabetes Complications and Control Trial, o la DCCT, quien fue la cuna del A1C como analito de referencia para la diabetes. Y adivinen qué, ¿con qué metodología hicieron este estudio? Nada más y nada menos que con el HPLC. La importancia de la A1C es debido a que es la fracción de hemoglobina que está glicada y es directamente proporcional a nuestra glucosa en sangre. Debido a que la hemoglobina tiene una vida media entre 1 a 3 meses, tendremos un promedio de los niveles de glucosa por este mismo tiempo. Es como si un paciente sabe que le van a hacer exámenes en una semana y desde ese día empieza a comer sano. Para el día del examen es posible que sus niveles de glucosa salgan bien, pero no vamos a poder esconder la tendencia del paciente usando la A1C. Es solo un ejemplo, existen muchas aplicaciones de este analito usado por los médicos. La molécula de hemoglobina se conforma por 4 cadenas, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Cuando la glucosa interacciona con las cadenas amino terminal beta, existe un primer proceso de unión que puede ser reversible denominado A1C lábil. Por ejemplo, si me he comido una torta de chocolate recientemente, esta unión lábil puede estar aumentada, pero no representa mi promedio de 3 meses que estamos buscando. Luego de esta interacción, forma una manera estable en la hemoglobina, haciendo imposible que la misma salga hasta mucho. Este es el punto que nos interesa detectar y hace que la prueba pueda ser realizada no solo en ayunas. Normalmente existen 3 tipos de hemoglobina en nuestro organismo. A con un 95%, fetal menor a un 2% y la hemoglobina A2 entre 2 a 3.5%. La hemoglobina A su mismo tiempo se subdivide en A0, A1A, A1B y la A1C, que es el fragmento buscado. Si el paciente no presenta la hemoglobina A, no va a ser posible por ningún medio determinar la A1C. Es allí donde entra el concepto de hemoglobinopatías, que son anormalidades en la hemoglobina de una persona. Pueden ser defectos cuantitativos, donde la hemoglobina A le falte una o más de sus cadenas dentro de sí, o también llamados talasemia, o los defectos cualitativos, donde el paciente puede tener diferentes tipos de hemoglobinas, incluyendo o no la hemoglobina A. Es por ello la importancia de realizar la medición de la A1C por una metodología confiable, que pueda detectar la A1C estable específicamente, que sea preciso, idealmente menor al 2% de coeficiente de variación, posea certificación NGSP, quien es la entidad encargada de determinar que una metodología es apta para la medición de A1C y estandarizar los resultados de A1C obtenidos por las diferentes metodologías y que sean comparables con los resultados de la DCCT. Que tenga la capacidad de detectar variantes de hemoglobinas con pacientes con hemoglobinopatías y me elimine las interferencias más comunes. Estas 5 características dependen exclusivamente de la metodología y observaremos que el HPLC cumple con todas. Nuestra metodología de HPLC, de sus siglas en inglés High Proficiency Liquid Chromatography o cromatografía líquida de alta resolución en castellano, está compuesto por un equipo en el cual el corazón del proceso consta de una columna, compactada con una resina de polímero no poroso. Dicha columna está cargada negativamente. El equipo, al inyectar la muestra, las diferentes fracciones de hemoglobina que están cargadas positivamente van a interaccionar con las cargas negativas de la columna quedadas fiadas a ellas. Es allí donde entra la fase móvil, que está compuesta por 3 diferentes buffers. Su diferencia es la concentración de sal. El buffer 1, siendo el que tiene menor concentración de sales, y el buffer 3, que es el que tiene mayor concentración de sal. Cuando en primera instancia pasa el buffer 1 por la columna, hace que las fracciones de hemoglobina con menos fuerza iónica salgan primero. Al pasar el buffer 2, las fracciones con cargas moderadas, hasta que sale el buffer 3, arrastrando hasta las fracciones con cargas iónicas fuertes. A las fracciones salir por la columna, cada una de ellas está datada por un detector de 415 nanómetros
obteniendo de cada lectura un pico con una separación completa en cada una de sus fracciones. La particularidad de tener una columna de polímero no poroso le confiere esta característica de una separación completa y perfecta, haciendo que los resultados sean más precisos y reproducibles, donde estadísticamente los estudios del CAP o colegios americanos patólogos estamos siempre por debajo de 1% de coeficiente de variación. Adicionalmente, no solo esta metodología no posee interferencia alguna con otros tipos de hemoglobinas, como la lábil, acelerada, aldehído o perlada, sino que tampoco tiene interferencia con las hemoglobinas variantes más comunes, como la B, la S, la C y la E, además de poder identificarlas directamente en el cromatograma. Sin olvidar que tenemos certificaciones NSF para todos nuestros equipos. Teniendo esta metodología nos permite reportar resultados a pacientes sanos, diabéticos, con persistencia hereditaria alta, con hemoglobinas variantes como la B, la S, la C y la E, permite identificar cromatogramas erróneos que el equipo presenta alguna deficiencia, ya sea propia del mismo equipo o por parte del operador. Y podré identificar a aquellos pacientes con hemoglobinopatías donde no poseen la hemoglobina A. Por lo tanto, su monitoreo por esta metodología, cualquiera existente, es imposible. Lo importante de la HPLC es que podemos identificar esta condición, mientras que otras metodologías como la oncología o turbidimetría, entre otras, arrojarían un resultado falso. Podemos decir al médico y advertirlo de esta condición para que pueda remitirlo ya sea un hematólogo y monitorear sus niveles de glucosa por otro analito, como fructosamina o directamente la glucosa. Así que es indiscutiblemente exitoso, usando la metodología estándar de oro de alta resolución en los cromatogramas, con excelente y verdadera separación, permitidas por una medición simple, sencilla y con identificación de presuntas hemoglobinopatías. Muy buenas tardes. A continuación, la cromatografía de gases. Bien, siguiente, por favor. Esta es una técnica analítica que permite la separación de mezclas de compuestos volátiles y térmicamente estables en sus compuestos individuales. En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se desplaza con una fase móvil a través de una fase estacionaria, con la que es invisible fijada en una columna o bien una superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma que los componentes de la muestra se distribuyan de modo distinto entre ambas. Siguiente. Características de la cromatografía de gases. La muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de la columna de la cromatografía, y la ilusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. También es importante mencionar que la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito, pues su única función va a ser la de transportar el analito a través de la columna. En este punto también se produce la separación de los componentes de la muestra, que finalmente son determinados gracias a un detector que amplifica la señal integrándola y dando lugar a los resultados analíticos. También existen dos tipos fundamentales de cromatografía de gases. La cromatografía gas sólido, cuya fase estacionaria es un sólido, y el tipo de equilibrio con la fase móvil es de absorción. La cromatografía gas líquido, cuya fase estacionaria es un líquido absorbido sobre un sólido, y por lo tanto el equilibrio lo marca el coeficiente de reparto. Siguiente diapositiva. Con respecto a sus componentes fundamentales, está la fuente de gas, el sistema de inyección, el horno y la columna cromatográfica, el sistema de detección y el sistema de registro. En cuanto a la fuente de gas, los gases portadores, cuya única función es la de transportar, como lo había mencionado anteriormente, transporta el analito a través de la fase estacionaria. Estas deben ser químicamente inertes y no deben de reaccionar con ninguno de los analitos que se va a determinar, ni con la fase estacionaria de la columna. Comúnmente se utiliza el helio, el argón, el nitrógeno y el hidrógeno.
La elección del gas portador queda determinado no solo por el tipo de detector a utilizar, sino por la eficiencia de la separación, así como por su velocidad. En este sentido, el hidrógeno, al tener más baja viscosidad de todos los gases propuestos, va a proporcionar una alta movilidad, originando tiempos de análisis cortos. Sin embargo, el helio es el que proporciona en la mayoría de los casos las mejores resoluciones, y este es el más utilizado. Otro punto también a tener en cuenta es la elección del gas en su alta pureza, pues las impurezas como los hidrocarburos, estos pueden originar ruido en la línea base, por lo tanto disminuye la sensibilidad y los límites de detección de dicha separación. De igual modo, las trazas de agua y oxígeno pueden descomponer la fase estacionaria y también la destrucción prematura de la columna. Con relación al sistema de inyección de la muestra, la eficacia de la columna requiere una muestra de tamaño adecuado, que acá por lo general la utilización de muestra es de un peso molecular menor a 1000 y a una temperatura máxima de trabajo de aproximadamente 400 grados Celsius. El uso de las microjeringas para la inyección de muestras líquidas o gaseosas a través de un septum es el método más eficaz. En esto, la muestra pasa por una cámara de vaporización instantánea situada en la cabeza de la columna. En cuanto a la configuración de la columna y del horno, en la cromatografía de gases se emplean dos tipos de columnas, las que son las empaquetadas y las capilares. Estas columnas varían desde 2 a 50 metros de longitud, que también estas pueden ser de acero inoxidable, de vidrio, de sílice fundada o teflón. La temperatura de la columna es una variable importante y debe ser preciso. Por ello, se introduce en el interior de un horno de temperatura controlada. La temperatura óptima de la columna tiene que depender del punto de ebullición de la muestra y del grado de separación requerido. Para las muestras cuyo componente representan un amplio intervalo de temperaturas de ebullición, a menudo es muy inconveniente que se emplee una programación de temperaturas. Y por lo general, la resolución óptima se asocia con una temperatura mínima. Cuando se reduce la temperatura, se produce un aumento en el tiempo de elución. En cuanto a los detectores, un detector ideal dice que debe tener una adecuada sensibilidad, una buena estabilidad y reproducibilidad, una respuesta lineal y un amplio intervalo de temperatura de trabajo, y un tiempo también de respuesta corto, y una alta fiabilidad y manejo sencillo. Y este no debe ser destructivo. Sin embargo, actualmente no existe algún detector que reúna todas estas características. Por el contrario, existen en la actualidad un gran número de detectores cuya elección pues depende del tipo de componente a determinar. Como lo mencionaron las compañeras anteriormente, está el detector de ionización de llama, el detector de conductividad térmica, también el detector de captura electrónica, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a sus ventajas y desventajas, podemos ver que una de sus ventajas pues es su alta sensibilidad, su resolución y capacidad de separación, que le permite a pues separar una amplia gama de compuestos volátiles. También puede actualizarse a un espectrómetro de masas, que se puede utilizar para la determinación de la relación masa-carga de iones. También tiene una variedad de detectores e inyectores que pueden utilizarse para diversos productos fármacos y otras aplicaciones. También esta cromatografía de gases puede analizar una muestra mucho más rápidamente que otras técnicas cromatográficas. También esta cromatografía solo se necesita una pequeña cantidad de muestra para inyectarse, y sus detectores pues son extremadamente sensibles, lo que nos va a permitir detectar concentraciones extremadamente bajas.
La cromatografía de gases también es sencilla, automatizada y tiene un análisis rápido de datos que ofrece una precisión y resultados reproductibles. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las desventajas, la principal desventaja es que solo se pueden utilizar para separar compuestos volátiles y térmicamente estables. También los detectores que se utilizan en la cromatografía de gases son destructivos. También, dado que el gas hidrógeno que se utiliza para la llama es altamente inflamable, al momento de utilizarlo, pues se debe tener mucho cuidado. Y también en una de sus desventajas es que es imposible recuperar los componentes de forma individual en la muestra. Siguiente diapositiva. En cuanto a su aplicación, esta cromatografía se puede utilizar para determinar los componentes en el sector alimentario, de perfumería, también componentes. En cuanto a la perfumería, pues va verificando sus componentes como su pureza, la calidad de los productos, sus fragancias y aromas. Y también permite cuantificar la cantidad de gases presente en el efecto invernadero, también en análisis clínicos como la cuantificación y también lo han utilizado en análisis forense. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación yo les voy a presentar un video, solo que yo lo voy a compartir. Soy María Isabel Rodríguez López, soy profesora del Departamento de Tecnología de la Alimentación y la Nutrición. Y os voy a presentar el funcionamiento de la técnica de cromatografía de gases. La cromatografía de gases se usa para la separación de muestras complejas, para la identificación y la medición de cada una de ellas. Para poder analizar una muestra en este tipo de equipos es necesario que la muestra sea capaz de volatilizarse y a la vez tener estabilidad térmica. El procedimiento para poder usar el equipo, lo primero que tenemos que hacer es encender el gas cortador, que puede ser de helio, nitrógeno o hidrógeno. Este gas cortador pasará al interior del equipo a través del inyector pasará a la columna, que está en el interior del horno, y de la columna pasará al detector. En este caso tenemos dos tipos de detectores, tenemos un masas y un detector FIS, que es de ionización de llama. Por lo tanto, para poder usar el equipo, tenemos que encender el gas cortador, hacer que haga todo el recorrido y que se estabilice. Una vez que el equipo se estabilice, ya podríamos poner nuestra secuencia de muestras en el software que lleva acoplado. Aquí, como veis, está toda la secuencia de muestras marcada y tenéis que poner el número de vial, el nombre de la muestra y el método que vayamos a usar. Una vez que tengamos todo esto preparado y el equipo esté estable, le daremos al play y veremos cómo el brazo cogerá un vial, lo llevará a la posición del inyector, pasará al interior, el inyector bajará, tomará una muestra de 1 microlitro y la soltará en la columna. En el inyector tenemos que establecer la temperatura de trabajo. Normalmente trabaja entre 150 y 250 grados para que cualquier componente de la muestra se pueda volatilizar y entonces pase volatilizado a la columna. Una vez que
esté en la columna separará las muestras y pasarán al detector. Y entonces el detector nos dará una señal en el equipo. Vamos a darle al funcionamiento, vamos al play. Entonces ahora veremos cómo el brazo se mueve. El inyector va a coger una muestra del autosample, la coloca en el carrusel y una vez que está en el carrusel, bajará la aguja. Primero lava con hexano varias veces la aguja, lo suelta. Y ya por último cogerá muestra del vial. Una vez que la tenga, baja la aguja hacia abajo para pincharla en la columna. Y entonces se ve cómo empieza a correr el tiempo del método. Y al mismo tiempo, la aguja se lava con hexano. El brazo volverá a coger la muestra y la volverá a colocar en su posición. Y entonces nosotros podremos ver aquí cómo va pasando la muestra por la columna y va dando la señal del detector. Además, como cada muestra necesita ponerle un método a punto en el que tenemos que identificar qué temperatura necesita que trabaje, tenemos varios parámetros a determinar en el método, entre ellos la velocidad, y eso es a la velocidad que la muestra va pasando a través de la columna. Tenemos que determinar la presión a la que trabaja y el split ratio, que es la cantidad de muestra que nosotros vamos a introducir en la columna. Tendremos una rampa de temperatura que nosotros la estableceremos según las propiedades físicas de nuestro compuesto. En este caso, como lo que hemos puesto es una muestra de aceites esenciales, pues va a empezar en 70 grados, va a ir subiendo la temperatura hasta 280 grados. Esta temperatura no se puede pasar del límite de la temperatura de la columna, ya que si la pasamos nos romperíamos la fase que lleva en el interior la columna y entonces esa columna ya no podría ser usada. Entonces aquí, como se ve, tendremos establecido el tiempo que dura el método, en este caso 32 minutos y medio. Una vez que haya pasado todo ese tiempo, nosotros tendremos un cromatograma, como este, en el que nosotros vemos que hay diferentes picos, que esto corresponderá a diferentes componentes de la misma muestra. ¿Qué podemos observar aquí? Pues tendremos, por ejemplo, este pico. ¿Qué vemos? Nosotros lo que nos vamos a dar cuenta es que tenemos un tiempo de retención y un área. Con este área sabemos cuanto mayor sea el área, mayor cantidad de compuesto tendremos. Y el tiempo de retención es una medida cualitativa, es decir, que si nosotros mantenemos siempre las condiciones del equipo y tenemos siempre la misma columna, el tiempo de retención para la misma muestra, para los mismos componentes, debe ser idéntico. Y luego, según la concentración a la que esté ese compuesto, pues las áreas irán variando. ¿Cómo cuantificamos esto? Para poder cuantificar la cantidad de muestra que nosotros tenemos, tendremos que hacer en primer lugar una recta patrón del componente de alta pureza. Y entonces, con esa pendiente, nosotros podríamos saber qué cantidad de compuesto tendríamos en cada mezcla de muestras. Nosotros utilizamos ahora mismo este equipo, lo solemos utilizar para determinar aceites esenciales como son timol, ortimol. Buenas tardes, yo creo que por factor tiempo lo vamos a dejar acá. Si tienen algo pendiente, el día lunes, antes de mi clase, les voy a dar un tiempito para que lo terminen, por favor, por cuestión de hora, porque sé que ahorita tienen otra clase. Solo les recuerdo, tenemos programado para el día miércoles el tercer parcial y había programado un grupo de exposición, entonces el grupo de exposición del miércoles se corre para el viernes, por favor, esa sería la indicación. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar?
espectroscopía infrarroja, el capítulo 26 de SCUD, que es Introducción a la Cromatografía, y cromatografía en papel y capa fina. Esos serían los temas a evaluar, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o comentario, por favor, a mi correo, y de todos modos el lunes nos ponemos de acuerdo. Que tengan excelente fin de semana y platicamos el lunes. Cuídense.